Popular en el Congreso nos atiende ya. Muy buenos días, señor Hernando. Buenos días, Susana. ¿Cómo se imagina usted ese encuentro, esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, esos dos machos alfa? Bueno, pues muy cordial, ¿no? Ellos están hablando incluso, uno de ellos, de que ya tienen repartidos los ministerios y por lo tanto yo lo preveo cordial, ¿no? Al final va a haber solamente dos opciones, según la aritmética parlamentaria. Y dado la situación en la que estamos, o el señor Sánchez se entiende con Podemos, o con la abstención, o con el apoyo, o con cualquier maniobra de los independentistas, o sencillamente vamos al punto de partida, que es el ofrecimiento que hizo el Partido Popular desde el principio, que es un gobierno presidido por Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos en una gran coalición, que creo que es lo que le vendría bien a los españoles, que es lo que nos han dicho los españoles en las urnas. Oiga, entiéndase ustedes, no tiene ninguna mayoría y las posibilidades que hay, pues me parece que no son buenas para España. Un gobierno con los radicales o con los independentistas no creo que sea lo que necesita en estos momentos España. Señor Hernando, ¿qué pasaría si las conversaciones entre el Partido Socialista y Podemos fructifican y finalmente los independentistas el día de la investidura de Pedro Sánchez se van al bar? Y Pedro Sánchez es elegido presidente, es investido. ¿Quién echa atrás eso? Bueno, ¿El Comité Federal del PSOE? Susana, el problema no es que se vayan al bar los independentistas un día. El problema es que luego habría que gobernar. Y el problema es que ese gobierno es absolutamente inviable e imposible, ¿no? Porque no pueden estar los independentistas todo el día en el bar, ¿no? Y porque luego además el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, mayoría absoluta. Y claro, pretender gobernar con 89 escaños un país como este, de 350, que es la mayoría, o lo que es lo que compone el Parlamento, me parece un error. Yo creo que el señor Sánchez, o al señor Sánchez, no le salen las cuentas, pero tampoco es que le salgan los cuentos, ¿no? Y yo lo que le pediría al señor Sánchez, y aprovecho este momento para decirle que en vez de estar permanentemente insultando al señor Rajoy y al Partido Popular, pues que se dé cuenta, se caiga del caballo y se dé cuenta de que lo que necesita España es estabilidad, que la incertidumbre política es un elemento que lo único que hace es perjudicar los intereses de los españoles, ¿no? Que ya se ha generado y se empieza a generar desconfianza entre los consumidores españoles y que eso afecta al empleo de muchas personas que hoy tienen la oportunidad de agarrarse a la recuperación para encontrar una oportunidad para ellos y sus familias. Y esto es lo que está en juego. Y por lo tanto yo pido menos teatro, ¿verdad?, asumir la realidad de las situaciones, ir a un pleno de investidura cuanto antes y tomar las decisiones que creo que necesita este país en torno a un gran pacto y una gran oportunidad para acometer las grandes reformas que necesita este país. Señor Hernando, ¿es cierto que los dos Hernandos, es decir, Rafael Hernando por parte de PP y Antonio Hernando por parte del Partido Socialista, intentaron una aproximación y Pedro Sánchez Ferraz dijo no? Bueno, el problema es que el señor Sánchez dice no, no y no a todo lo que huela al Partido Popular, ¿no? Nosotros hicimos un gran acuerdo aquí para configurar la mesa del Congreso en base a unos principios que nos propuso también Ciudadanos, ¿no? Que consistía en que fuera presidente del Congreso quien la formación política que no fuera presidenta del Gobierno, y llegamos a ese acuerdo. Y el señor Sánchez pues se negó a reconocer que ese era un acuerdo a tres y forzó al señor Hernando a decir que no había habido acuerdo cuando evidentemente ha habido acuerdo. Ahora lo hemos hecho también con Ciudadanos y incluso con Podemos, ¿no?, para la constitución de las comisiones, y también se niegan a reconocerlo. Mire, a mí me parece que todo esto, o en todo esto, hay un teatro por parte del señor Sánchez que se niega a decir la verdad, que se niega a reconocer la verdad. Es el señor Sánchez el que desde el primer momento ha bloqueado la oportunidad, esta gran oportunidad que nos han dado los españoles para hacer lo mismo que se hace en otros países europeos. En Alemania gobierna el PSOE y el PP, y en Europa también, en la Unión Europea. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero fue así, o sea, usted se reúne con Antonio Hernando y Antonio Hernando le dice, perdóname, Rafa, no podemos seguir viéndonos porque no quiere Pedro. ¿Eso es así? Seguimos viéndonos. Lo que ocurre es que evidentemente pues en algún momento determinado el propio señor Pachi López ha dicho que determinados acuerdos que adoptábamos los Hernandos, por llamarlo de alguna forma, y también Ciudadanos, pues eran inventos de Celia Villalobos. Mire, esta es la fase en la que estamos, ¿no? Y yo lo que pido es que haya menos mentiras, que haya más cordialidad y sobre todo que no se oculte lo que es una evidencia. Hernando. Y es que nos tenemos que entender PP, PSOE y Ciudadanos.
Ciudadanos en Que esta me acaba Cámara. de dar usted una clave. O sea, que lo de enviar a Podemos al gallinero lo deciden los Hernandos. No, lo decide un Hernando más bien. Yo Antonio, sencillamente no usted. lo avalo, pero O sea, lo decide el Partido proviene Socialista. de quien proviene, vamos. Lo esto es así. decide Antonio Hernando y Rafa Hernando del PP, lo da por bueno. Bueno, Antonio Hernando también con el acuerdo de Ciudadanos, ¿vale? Yo lo ratifico, evidentemente. ¿Y A por mí qué Pachi lo que me López- preocupa es dónde estén ubicados mis diputados. ¿Y por qué Pachi López carga las tintas con Celia Villalobos, como diciendo la mala de la película ha sido Celia? Bueno, pues porque esto es una mentira más de la situación en la que estamos, en el que hay socialistas que se niegan a reconocer la realidad, que pretenden hacer un cordón sanitario frente al Partido Popular, que pretenden aislarnos, que pretenden que el Partido Popular no gobierne España, a pesar de que hemos ganado las elecciones, para que lo gobierne pues el señor Sánchez, que las ha perdido. Un señor que no es que solo haya sacado el peor señor resultado de la Hernando, historia de su partido, sino que ha quedado el cuarto en Madrid, el cuarto, el último. ¿Y por qué cree que Antonio Hernando, Partido Socialista, decide enviar a Podemos al gallinero? ¿Es una represalia porque estaban molestos por el órdago de la semana anterior de Pablo Iglesias que ya había repartido el gobierno? Bueno, yo no hago valoraciones sobre eso. Eso Pero lo cada sabe, uno lo tiene sabe. que explicarlo, ¿no? Bueno, pero Bueno, ¿qué mire, intuye? ¿Qué intuye usted? Bueno, me va a permitir que yo sea en este caso para con ustedes discreto y para con Dios elocuente, que diría Remonones, y no entre hacer ese Pero tipo vamos de desencaminados. valoraciones. Vamos desencaminados. Bueno, mire, yo creo que es algo que pasó previamente. Bueno, veo que no me quiere contar más, no va a soltar prenda, pero sí que me va a decir si es verdad que hubo una reunión, como publicaba ayer El Mundo, por parte del fontanero de las negociaciones en el Partido Socialista, con el señor Moragas en Moncloa, pidiéndole al PP que se abstenga en caso de un pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Bien, yo desconozco esas reuniones, pero lo he leído y lo he escuchado entre algunos comentaristas políticos. Y mire, es que esa opción en la que se pretende que el Partido Popular renuncie, ¿verdad?, a lo que son sus principios, que renuncie a sus votantes, que renuncie a la confianza que le han dado 7.300.000 españoles y actúe en el Congreso como si hubiéramos perdido las elecciones, es absolutamente inviable e imposible. Es que eso no puede ser. Es que yo creo que la gente, especialmente el señor Sánchez, tiene que reconocer algo que no ha reconocido desde el principio, y es que él perdió las elecciones y que por lo tanto su papel no es el de ser presidente de gobierno. Él puede determinar cómo quiere participar en un gobierno, lo puede hacer desde la oposición, lo puede hacer desde la colaboración, lo puede hacer desde cualquier otra fórmula que podamos encontrar y a la que podamos llegar. Pero evidentemente lo que no puede pretender es que el que ha ganado las elecciones se retire y el que ha perdido sea el presidente de gobierno. Oiga, mire, esto es un verdadero disparate democrático, ¿no? Un fraude a los electores. Lo puede decir usted por activa y por pasiva, porque además veo que es el mantra que repiten y que de ahí no van a cambiar. Es decir, que esa posición es inamovible y definitiva. Pero le quería preguntar también por el CIS. Ustedes no salen mal parados, pero no se conocía el escándalo de corrupción de Valencia. Hablamos de la primera semana de enero. Ayer su jefe Mariano Rajoy decía que no va a pasar ni una más. Escuchamos. Todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del Partido Popular hasta el militante más modesto del pueblo más pequeño de España, tendrá el mismo trato. Y queridas amigas y amigos, esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna. ¿Y qué pasa? Es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Rita Barberá, con la senadora Rita Barberá? Pues Susana, a Rita Barberá se le pidieron explicaciones, se emitió un comunicado y en el comunicado dice que quiere conocer cuáles son precisamente las actuaciones judiciales que están sometidas al secreto de sumario. Esto se conocerá en los próximos días. A la señora Rita Barberá todavía no se le ha acusado de nada, ¿no? Y esta es la situación. Bueno, porque es aforada o porque no lo ha decidido un juez. Esto no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, hay que conocer, no hay que prejudicializar decisiones de los jueces. No, perdóneme, sí puede investigarla, claro que puede investigarla. Lo tendría que trasladar al Supremo en cualquier caso. No, eso es una cosa que tiene que ver con decisiones que tienen que ver con la posibilidad de imputación. Eso fue lo que pasó con Chávez, por ejemplo, en la anterior legislatura, ¿no? Con el señor Griñano, señor con Hernando, otros diputados del Partido Socialista. En cualquier caso, a usted le parecerá sorprendente que estén investigando todo el entorno de Rita Barberá. Hablamos de todo el grupo municipal del Partido Popular en Valencia, 50 personas, y que ella, se vaya de rositas, ¿no? A priori parece raro.
Susana, conozcamos por favor lo que dice el sumario, cuáles son las actuaciones judiciales y entonces procederemos. Pero mire, desde hace mucho tiempo, ¿no?, en este país no se tapa a nadie, ni por pertenecer a una familia, ni por pertenecer a unas siglas políticas, ni se orienta las investigaciones de la Guardia Civil, de la Policía o de la Fiscalía. Todos estamos sometidos a la ley. Eso afecta también al señor Errejón o al señor Pablo Iglesias, ¿no?, al que también parece ser que les están investigando. Bueno, esto es el normal funcionamiento de las instituciones y esto es posible gracias a que nosotros en la anterior legislatura hicimos un paquete de reformas legales que han permitido impulsar la capacidad de regeneración del Estado y la actuación de las instituciones frente a la corrupción. Nosotros somos los que en la pasada legislatura, con el voto contrario, por cierto, del Partido Socialista, contemplamos en el Código Penal, ¿verdad?, la ilegalidad de la financiación de los partidos políticos y su contemplación como un delito, que antes no estaba contemplado esto como un delito. Nosotros hemos contemplado normas, ¿verdad?, para impedir que los bancos condonen las deudas de los partidos políticos. Hemos aprobado una ley de transparencia. Hemos aprobado hasta 70 medidas distintas para regenerar al país, dar transparencia y luchar contra la corrupción. Y muchas de las cosas que hoy vemos son consecuencia precisamente de estas leyes que aprobamos en la anterior legislatura. Y nosotros estamos luchando contra la corrupción. Y lo grave no es que se conozcan los casos de corrupción. Lo grave es que esto en el pasado se tapaba y ahora no se tapa. Y por lo tanto, pues mire, si se descubren a los corruptos, sean del partido que sean, ¿verdad?, pues esto es algo muy positivo y es un gran avance. Ayer el señor Sánchez decía que el PP era un corrupto. Pues mire usted, el partido que tiene más causas abiertas por corrupción en este país, 260, es el Partido Socialista. Y por lo tanto yo le pediría al señor Sánchez que a la hora de hablar de corrupción fuera más prudente, ¿no?, porque él ha tenido sentado en su bancada en la anterior legislatura, siendo secretario general, a un presidente de su partido que ha tenido que dimitir por corrupción. Y ya van dos del Partido Socialista, por cierto. Lo dejo aquí ya, señor Hernando, no le entretengo más, sí. pero es verdad, la presunción de inocencia por delante, pero Rita Barberá, cuando se conozca el secreto de este sumario, es la prueba del algodón. Es decir, que el Partido Popular puede aprobar muchas leyes de regeneración democrática, pero si Rita Barberá sospechosa de algo y sigue siendo senadora, es decir, no se la cesa como tal, ¿estará usted de acuerdo conmigo que el mensaje que traslada el Partido Popular no es el correcto? Pero no hagamos o tomemos decisiones en base a sospechas, sino en base a realidades, porque claro, mire, es que si no, todo el mundo es sospechoso en este país de algo, ¿no? Y acabaríamos pues volviéndonos locos porque haríamos a todo el mundo culpable, ¿no? Y sin juicio y sin conocer ciertamente los detalles. Espérense ustedes a conocer los detalles y no tengan la menor duda de que el Partido Popular va a actuar contundentemente contra quien sea y no va a tapar a nadie. Vamos a ir enseguida a conocer más datos de Valencia, también de lo que usted nos apuntaba. Está investigando la UDEF a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias. Nos cuenta enseguida Paco Maruenda los detalles. Muy rápidamente, porque prometí simplemente despedirle. un matiz, señor Hernando, igual que recordamos una cosa, recordemos otra. La ley de transparencia y buen gobierno a la que se refería tuvo como ponente al señor Pedro Gómez de la Serna. Entonces, quiero decir que son este tipo de cosas las que hacen que los ciudadanos no se fíen cuando, por ejemplo, ayer Rajoy, 7 años después del estallido de Gürtel, dice que esto se ha acabado y que ya no va a pasar ni una. Y estamos hablando de que han pasado 7 años desde el primero Gürtel y después ha venido Bárcenas, ha venido Rato, ha venido Púnica, ha venido Brugal y muchos más. Y Taula ahora que se remonta solo a... Estamos hablando de las municipales últimas. Afortunadamente esos datos o esos hechos que afectan a mi partido se conocen. En el pasado había casos de corrupción que afectaban a otros partidos que sencillamente se intentaban tapar, a veces acosando a los jueces, a veces limitando la actuación de los fiscales o de la propia policía. Nosotros no hemos hecho nada de eso, justamente hemos hecho todo lo contrario y por eso todos esos casos y algunos otros más se están conociendo y se han conocido en esta legislatura pasada y se van a seguir conociendo en el futuro. Por lo tanto, esta es la situación en la que nos encontramos. Claro que la gente se puede equivocar, claro que nosotros nos hemos equivocado. Hemos pedido perdón a los españoles y esto es lo que ha sucedido. Que se vayan y que se descubran a todos los corruptos creo que es algo muy positivo para el conjunto de los españoles y lo que no se puede hacer es utilizar la corrupción de forma selectiva como hace el señor Sánchez diciendo todos los
demás son corruptos menos yo. Perdóneme, usted en su partido tiene y ha tenido bastante corrupción y por lo tanto utilizar este asunto, ¿no?, como un elemento de desprecio, ¿no?, o de limitación de las posibilidades democráticas de una persona como Mariano Rajoy, que es una persona absolutamente honrada, me parece sencillamente miserable. Señor Hernando, le prometí 5 minutos y han sido 16. Gracias de verdad por atendernos. Gracias a usted, Susana. Muy buenos días a todos. Muy buenos días.